Nadie le dijo que trabajar duro no era suficiente para sobrevivir aquí. Llegó con $40, una maleta y una promesa que nunca se cumplió. Durante 3 años, Diego creyó que el dinero simplemente desaparecía solo. Cada quincena comenzaba igual, con esperanza, y terminaba igual, con miedo. Nadie en su familia entendía por qué él, trabajando doble turno, no avanzaba. Entonces llegó ese martes donde todo lo que ignoró comenzó a cobrarle factura. Y la decisión que tomó ese día cambió absolutamente todo lo que vino después. Dallas en agosto es una ciudad que parece construida para personas con dinero. El sol cae sobre los edificios de vidrio del centro como si quisiera recordarle a todos que esto no es un lugar para los débiles. Diego Morales lo sabía mejor que nadie. Llevaba 34 meses viviendo en un apartamento de 2 habitaciones en el suroeste de la ciudad, un barrio donde los letreros están en español pero los sueños se cobran en dólares, y donde la distancia entre sobrevivir y hundirse es tan delgada que puedes cruzarla sin darte cuenta. Diego había llegado desde Guayaquil, Ecuador, en noviembre de un año que prefería no recordar. Tenía 27 años. Hablaba un inglés limitado que aprendió viendo películas de acción en televisión y traía consigo la convicción de que el esfuerzo era la única moneda que nunca se devaluaba. Esa convicción, hermosa y destructiva al mismo tiempo, sería la que lo mantendría atrapado durante casi 3 años. Cuando aterrizó en el aeropuerto DFW, su primo Carlos lo recogió en una camioneta vieja con el espejo retrovisor pegado con cinta adhesiva. Carlos llevaba 6 años en Dallas y hablaba con esa confianza de quien ya conoce las reglas del juego. «Aquí el que trabaja, come», le dijo. Diego asintió. Lo que Carlos nunca le explicó fue la segunda parte de esa frase. El que trabaja sin saber administrar, trabaja para los demás. Los primeros meses fueron duros de una manera que Diego no supo describir en ninguna llamada a su madre. No era la soledad, aunque también estaba ahí. Era la sensación constante de estar corriendo sobre una cinta de gimnasio. Mucho movimiento, ningún avance. Consiguió trabajo en una bodega de distribución en el área industrial, cargando cajas desde las 4 de la mañana hasta el mediodía. Pagaba $14 la hora. A Diego le pareció una fortuna. Por primera vez en su vida tenía un cheque de pago con su nombre. El primer cheque fue de $722. Lo cobró en una tienda de cambio de cheques del vecindario porque abrir una cuenta bancaria le parecía complicado, intimidante, algo para personas que sabían más que él. Pagó comisión. No lo notó mucho. Después vinieron el alquiler, $380 que compartía con Carlos y otro ecuatoriano llamado Ramiro, la tarjeta del bus, la comida. Al final del mes tenía menos de $50. Normal, pensó. El mes que viene será diferente. Pero el mes siguiente fue igual. Y el que vino después también. Diego lo llamaba el ciclo del reset. Llegaba el viernes de pago, se sentía rico por unas horas, y para el martes siguiente ya estaba mirando el saldo de su tarjeta prepagada con esa mezcla de confusión y vergüenza que solo conocen quienes han vivido al filo de cero. Lo que él no sabía, y nadie se tomó el tiempo de explicarle, era que ese ciclo tenía nombre. Se llama vivir al día, y tiene dueños. Los dueños del ciclo eran invisibles pero eficientes. Estaban en la tienda de conveniencia de la esquina donde Diego compraba café y un sándwich cada mañana porque salir temprano no le daba tiempo de preparar nada. $4.80 cada día, más de $100 al mes. Estaban en las suscripciones que había activado en su teléfono para ver series y escuchar música durante los viajes en bus. 3 servicios distintos que sumaban $22 mensuales y que Diego ni recordaba haber contratado. Estaban en los fines de semana cuando el agotamiento de la semana se convertía en permiso moral para gastar. Una cerveza aquí, una cena afuera con Ramiro allá, porque uno también tiene que vivir, ¿no? Pero el dueño más voraz del ciclo apareció un jueves de febrero,
cuando Carlos le mostró cómo solicitar una tarjeta de crédito en un banco pequeño del vecindario. «Es para emergencias», le dijo Carlos con la autoridad de quien lleva 6 años en el sistema. «Construyes crédito. Aquí sin crédito no eres nadie». Diego firmó. Le aprobaron $500 de límite. Esa noche, en el apartamento, mientras Carlos dormía, Diego miraba la tarjeta con una mezcla de orgullo y vértigo. No sabía que esa pequeña pieza de plástico amarillo se convertiría en la trampa más cara de su vida. La primera vez que usó la tarjeta fue para comprar unas botas de trabajo nuevas. Las suyas estaban rotas y necesitaba reemplazarlas. $89. Razonable, necesario, justificado. Pagó el mínimo el mes siguiente. $25. Lo que nadie le explicó es que cuando pagas solo el mínimo en una tarjeta con 18% de interés anual, en realidad estás comprando tiempo prestado al precio más caro del mercado. La segunda vez que usó la tarjeta fue para enviar dinero a su madre en Guayaquil. Ella necesitaba pagar una deuda pequeña con la farmacia del barrio. $120. Diego no dudó ni un segundo. ¿Cómo dudar? Era su madre. Era la mujer que había vendido su juego de ollas de peltre para pagarle los pasajes del avión. Mandó el dinero esa misma noche a través de una aplicación de transferencias. Se fue a dormir con el pecho apretado pero el corazón tranquilo. Las remesas. Ese tema que ningún inmigrante habla con honestidad porque viene envuelto en amor y en deber. Diego mandaba dinero a Ecuador cada mes sin falta. A veces $150, a veces $200, una vez $300 cuando su hermana menor necesitó un tratamiento médico. No había un presupuesto para eso. Simplemente pasaba. Y lo que pasaba era que ese dinero salía antes de que Diego calculara si podía o no podía enviarlo. Para finales de su primer año en Dallas, Diego tenía un trabajo estable, un segundo trabajo de fines de semana como ayudante en una mudanza que le pagaba en efectivo, 2 tarjetas de crédito. La segunda se la habían aprobado porque ya tenía historial. Y exactamente $93 en una cuenta de ahorros que abrió en enero con grandes intenciones y que no había vuelto a tocar desde marzo. En papel, Diego trabajaba entre 50 y 60 horas a la semana. En realidad, Diego era un hombre muy ocupado siendo muy pobre. El martes que lo cambió todo llegó sin anunciarse, como suelen llegar los momentos que realmente importan. Era mediados de octubre. Hacía un calor extraño para esa época del año, y Diego estaba en el baño de la bodega revisando su teléfono durante el descanso de las 9. Había recibido una notificación del banco. Su tarjeta número 2 había sido rechazada en una gasolinera esa mañana. Límite alcanzado. Diego frunció el ceño. No recordaba haberla usado tanto. Abrió la aplicación. El saldo disponible era de $11.70. Entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Se sentó en el borde del lavamanos de ese baño industrial con olor a limpiador de pino y abrió todas las aplicaciones de sus tarjetas al mismo tiempo. Las 2 tarjetas, la cuenta corriente, la cuenta de ahorros, sumó todo. Tardó 3 minutos. Al terminar, el número que vio en la pantalla de su teléfono lo hizo quedarse completamente quieto, sin respirar, como si el aire del baño hubiera desaparecido de golpe. Debía $1,840 entre las 2 tarjetas. Tenía 112 en la cuenta corriente y 93 en ahorros. En términos netos, Diego Morales era más pobre que el día que llegó al aeropuerto DFW con $40 en el bolsillo. Salió del baño sin que nadie notara nada diferente en él. Cargó cajas hasta el mediodía. Comió solo en su camioneta. Hacía 6 meses, había comprado una camioneta usada a plazos, otra decisión que pagaría con intereses, y no pudo terminar el sándwich. Por primera vez en 3 años, Diego Morales se hizo la pregunta que había estado evitando con la fuerza de quien no quiere ver lo que tiene delante. ¿A dónde se fue todo el dinero que gané? Esa noche, cuando Carlos y Ramiro dormían, Diego se sentó en la mesa de la cocina con una libreta que encontró en un cajón
y comenzó a escribir. No tenía ningún método. No sabía de finanzas personales. Simplemente empezó a recordar. Café de la mañana, sándwich, bus, suscripciones, comida del trabajo, cena del viernes, remesa a mamá, pago mínimo tarjeta 1, pago mínimo tarjeta 2, camioneta, seguro de la camioneta, gasolina, ropa de trabajo, el cumpleaños de Carlos, el regalo que le mandó a su hermana, la llamada de su madre pidiendo ayuda con el recibo de la luz. Todo fue apareciendo en esa libreta como fantasmas que finalmente tomaban forma física. Cuando terminó eran las 2 de la madrugada. La suma de lo que gastaba cada mes superaba en $160, lo que ganaba trabajando 50 horas semanales. Diego cerró la libreta. Puso las manos sobre la mesa. Pensó en su padre, que murió cuando él tenía 12 años trabajando en una camaronera de la costa. Un hombre bueno que nunca tuvo nada porque nunca supo cómo tener algo. Pensó en su madre, que usaba el mismo par de zapatos desde hacía 4 años, pero insistía en que estaba bien. Pensó en todos los primos y tíos que habían venido a Estados Unidos antes que él, y que vivían exactamente igual que él, trabajando sin parar, sin ahorros, sin plan, sin futuro claro. La tradición familiar no era la pobreza, era la ignorancia financiera, heredada sin cuestionarse, pasada de generación en generación, como si fuera un gen. Al día siguiente, en el bus hacia el trabajo, Diego buscó en YouTube cómo salir de deudas siendo inmigrante. No esperaba encontrar nada útil. Lo que encontró fue un video de 40 minutos de un hombre que hablaba en español con acento colombiano, explicando algo que Diego nunca había escuchado antes: la diferencia entre un gasto y una fuga de dinero. Un gasto, decía el hombre, es algo que decides hacer conscientemente. Una fuga es algo que pasa sin que te des cuenta, todos los meses, silenciosamente, vaciándote los bolsillos mientras duermes. Diego se bajó del bus 2 paradas después de la suya porque estaba tan absorto que no notó dónde estaba. Caminó 20 minutos hasta la bodega escuchando el video. Lo escuchó de nuevo durante el almuerzo, y por tercera vez esa noche, con la libreta abierta al lado. Empezó a clasificar cada uno de los gastos que había anotado la noche anterior. Gastos necesarios, gastos elegidos, fugas de dinero puras, el café de la mañana, fuga, las suscripciones olvidadas, fuga, los pagos mínimos de las tarjetas, trampa de intereses disfrazada de gasto, las remesas sin presupuesto, amor convertido en desorden financiero. No era que Diego fuera irresponsable, era que nadie le había enseñado a ver el dinero de esta manera. La primera llamada difícil la hizo un sábado por la tarde. Marcó el número de su madre en Guayaquil y esperó los 3 tonos que siempre tardaba ella en contestar. Diego respiró profundo. «Mamá, necesito hablarte de algo». Le explicó, con más calma de la que sentía, que iba a cambiar la forma en que les enviaba dinero. No iba a dejar de mandar, pero iba a establecer una cantidad fija, el primer día de cada mes, y esa cantidad dependía de lo que él podía realmente permitirse, no de lo que le pedían, no de lo que él sentía que debía, lo que podía. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego su madre dijo algo que Diego no esperaba. «Hijo, yo siempre supe que algo no andaba bien, pero nunca quise preguntarte». Diego cerró los ojos. «Estoy bien, mamá. Voy a estar bien. Pero necesito hacer esto de manera diferente». Cuando colgó, tenía la cara mojada y no recordaba cuándo había empezado a llorar. Pero se sentía, por primera vez en años, como alguien que tenía el control de algo. El plan que Diego construyó esa semana no era elegante. Lo hizo en la misma libreta barata, con lápiz, borrando y rehaciendo. Primero calculó su ingreso real mensual, no lo que parecía en papel, sino lo que llegaba a su mano después de impuestos, después de las comisiones del lugar donde cobraba sus cheques, después de todo.
Luego asignó cada dólar a una categoría antes de que el mes comenzara: alquiler, comida, transporte, remesa fija, fondo de emergencia, pago de deuda. Lo que sobró, y sobraron $180, lo dividió entre el fondo de emergencia y el pago extra a la tarjeta con mayor interés. El primer mes fue brutal. Diego canceló las 3 suscripciones que no usaba activamente. $21 recuperados. Dejó de comprar el café en la tienda y empezó a prepararlo en casa en una cafetera de $5 que encontró en una venta de garage. $82 recuperados al mes. Habló con el dueño de la camioneta, que era un señor mayor de origen mexicano que le había fiado el vehículo, y le preguntó si podía reestructurar los pagos. El señor aceptó sin problemas. «Muchacho, me alegra que me hayas dicho antes de atrasarte. Eso habla bien de ti». Pero el cambio más grande no fue en los números, fue en la cabeza. Diego empezó a hacerse una pregunta antes de cada gasto que no fuera esencial. ¿Esto me acerca o me aleja de donde quiero estar? Era una pregunta simple, casi infantil. Pero nadie se la había enseñado. La primera vez que la aplicó fue en el Walmart, cuando estaba a punto de echar al carrito una chaqueta de $40 que estaba en oferta. Se quedó parado frente a la percha durante 1 minuto completo, pensando. Luego devolvió la chaqueta y siguió caminando. Sentía algo extraño. Tardó un rato en identificarlo. Era orgullo. Los meses siguientes fueron una combinación de pequeñas victorias y retrocesos reales. En enero, su hermana tuvo una emergencia y necesitó dinero que Diego no tenía presupuestado. Esta vez, sin embargo, no sacó la tarjeta de crédito. Revisó su fondo de emergencia. Tenía $240 acumulados y envió 120, la mitad. Llamó a su hermana y le explicó que eso era lo que podía dar sin comprometer su estabilidad. Fue una conversación incómoda, pero fue honesta, y cuando colgó, no se sintió culpable, se sintió responsable, que es completamente diferente. En febrero, Diego tomó una decisión que cambió su situación de manera más profunda. Abrió una cuenta bancaria real. Parecía algo pequeño. Para él fue casi tan grande como haber llegado al aeropuerto. Con una cuenta bancaria, empezó a recibir su cheque por depósito directo, sin comisiones de cobro. Eso le devolvió entre $20 y $25 al mes. Descubrió, además, que el banco tenía una función de ahorro automático. Cada vez que recibía un depósito, transfería automáticamente el 5% a una cuenta de ahorros. Diego lo activó esa misma tarde. Era un porcentaje pequeño, pero era automático, y lo automático, aprendió, era invencible. Detente un momento. Diego acaba de hacer algo que la mayoría nunca se atreve a hacer: abrir una cuenta bancaria real, activar el ahorro automático y dejar de perder dinero en comisiones que nadie debería estar pagando. Pasó de no tener nada a tener un sistema que trabaja por él mientras duerme. Y todo comenzó con una decisión, no con un salario más alto. Si esta historia te está llegando, si en algún momento has sentido que el dinero simplemente desaparece sin que entiendas bien por qué, dale like a este video ahora mismo. Ese like le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena y nos ayuda a seguir creando historias como esta para nuestra comunidad. Y si todavía no eres parte del canal, suscríbete. Aquí hablamos de dinero de verdad, con historias reales, sin fórmulas mágicas ni promesas vacías. Antes de que sigamos, cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías tomado la misma decisión que Diego? ¿O crees que había otra manera de salir de esa situación? Me encanta leer lo que piensan. Ahora sigamos, porque lo que viene a continuación cambia todavía más. A medida que los meses pasaban, algo inesperado empezó a ocurrir en el apartamento. Carlos y Ramiro notaban los cambios en Diego. No los entendían del todo, pero los notaban. Una noche Ramiro le preguntó, mientras comían, cómo había logrado pagar su tarjeta de crédito. Diego lo miró.
¿Cómo sabes que la pagué? Ramiro se encogió de hombros. Porque hace 3 meses te veía angustiado cuando llegaba el extracto. Ahora no. Diego soltó una carcajada corta. Siéntate, te voy a mostrar la libreta. Esa noche, los 3 hombres se sentaron alrededor de la mesa pequeña de la cocina y Diego les mostró su sistema. No era complicado, era casi vergonzosamente simple. Pero Carlos, que llevaba 6 años en Dallas y que había repetido exactamente los mismos patrones que Diego durante todo ese tiempo, miraba la libreta con una expresión que Diego reconoció. Era la misma cara que él había tenido en el baño de la bodega el martes de octubre. La cara de quien acaba de ver algo que siempre estuvo frente a él, pero que nunca había querido mirar. ¿Por qué nadie nos enseña esto?, dijo Carlos en voz baja. No era una pregunta retórica. Era una pregunta real, con dolor real adentro. Diego pensó antes de responder. Creo que porque nadie que nos rodea lo sabe, y el que lo sabe no siempre lo comparte. Ramiro asintió despacio. Mi papá trabajó toda su vida y murió sin un centavo ahorrado. Le pregunté una vez por qué no ahorraba, y me dijo que el dinero era para usarlo, no para guardarlo. Lo creía de verdad. Diego empezó a leer. No libros de 300 páginas con teorías complicadas, sino artículos cortos, videos, podcasts en español que encontraba en el bus o durante sus descansos. Aprendió lo que era el interés compuesto. Aprendió que si hubiera empezado a ahorrar $50 al mes desde que llegó a Dallas, 34 meses después, tendría no solo el dinero, sino los intereses que ese dinero genera sobre sí mismo. Aprendió también sobre el costo real de los pagos mínimos. Sacó la calculadora y simuló cuánto tiempo le habría tomado pagar su deuda de tarjeta, pagando solo los mínimos, 7 años y 4 meses. En ese tiempo habría pagado más del doble de lo que debía originalmente. 7 años. Diego tenía 30 años. A los 37 años todavía estaría pagando unas botas de trabajo y un envío de dinero a su madre. La imagen fue tan clara y tan perturbadora que la anotó en la libreta y la dejó ahí, a la vista, para no olvidarla. La transformación no fue una explosión. Fue más parecida a lo que pasa cuando cambias lentamente la dirección de un barco. Al principio no parece que nada cambie, pero unas millas adelante ya estás en un océano completamente diferente. 6 meses después del martes del baño, Diego había pagado completamente una de las 2 tarjetas de crédito. La sensación cuando llegó ese extracto con saldo cero fue difícil de describir. Llamó a su madre esa noche, no porque necesitara nada, sino porque quería compartírselo a alguien. Ella no entendió del todo los números, pero entendió el tono de su voz. «Suenas diferente, mijo». «Estoy diferente, mamá». Un año después de esa noche con la libreta, Diego tenía $0 de deuda en tarjetas de crédito, $780 en su fondo de emergencia, un plan de ahorro automático que acumulaba silenciosamente cada quincena, y algo que no tenía precio, un segundo trabajo diferente. Había dejado el trabajo de mudanzas del fin de semana y lo había reemplazado por un curso en línea de logística y gestión de almacenes que encontró a precio reducido. No era para enriquecerse de golpe. Era para eventualmente calificar para un puesto con mejor sueldo y mejores condiciones en la misma industria donde ya trabajaba. El cambio más difícil, sin embargo, no fue ninguno de los números. Fue la conversación que tuvo un domingo con su familia entera durante una videollamada. Era el cumpleaños de su abuela y se habían reunido en casa de su tía en Guayaquil. Diego pidió hablar un momento antes de que empezara la celebración. Les explicó, con calma y con detalle, que iba a continuar enviando dinero, pero que necesitaban entender algo. Él vivía en un sistema donde cada decisión financiera tenía consecuencias reales y acumulativas, que quererlos no significaba comprometer su futuro, que la mejor manera de ayudarlos a largo plazo era construir primero una base sólida para él. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la pantalla. Su tía María dijo algo que Diego no esperaba. «Oye,
¿Quién te enseñó a hablar así? Diego sonrió. Yo solo, tía, con una libreta barata y muchas noches sin dormir. Su primo Andrés, que tenía 22 años y estaba pensando en emigrar, escribió en el chat de la llamada: Primo, cuando llegue allá, ¿me puedes enseñar lo que aprendiste? Diego respondió que sí, y lo hizo en serio, porque eso era lo que nadie estaba dispuesto a hacer: detenerse. Detenerse en medio del caos de trabajar y sobrevivir para preguntarse a dónde iba el dinero, para escribirlo, para calcularlo, para tener conversaciones incómodas con la familia, para cancelar suscripciones pequeñas, para preparar el café en casa, para resistir la oferta del fin de semana, para leer 20 minutos en el bus en lugar de ver videos de entretenimiento, para abrir una cuenta bancaria real, para pagar más del mínimo aunque duela, para decirle que no a algo que quieres porque sabes que lo que quieres de verdad es otra cosa. 2 años después de esa noche con la libreta, Diego Morales ya no vivía en el apartamento del suroeste. Vivía en un lugar un poco más grande, todavía modesto, pero limpio y suyo, en términos de que lo había elegido con un plan, no por desesperación. Seguía trabajando en la bodega, pero había conseguido un ascenso a supervisor de turno. $3 más la hora, horario más estable, seguro médico incluido. Tenía $2,300 en su fondo de emergencia. Había abierto una cuenta de inversión básica y estaba poniendo $50 al mes en un fondo indexado. Una decisión que, cuando le explicó a Carlos, hizo que éste se quedara mirándolo en silencio durante varios segundos. ¿Y eso qué es exactamente?, preguntó Carlos. Diego abrió su teléfono y le mostró la aplicación. Es dinero que trabaja mientras yo duermo. Carlos asintió despacio. ¿Me puedes ayudar a abrir uno? Diego cerró el teléfono y lo miró. Claro, pero primero necesitas hacer lo mismo que hice yo hace 2 años. Necesitas la libreta. Carlos frunció el ceño. ¿Eso de escribir todo? Diego asintió. Eso de escribir todo es lo más aburrido del mundo. También es lo que lo cambia todo. Carlos no respondió de inmediato. Se quedó pensando, como Diego lo había visto pensar pocas veces en los años que llevaban viviendo juntos. Finalmente dijo: Bueno, ¿tienes otra libreta? Diego se levantó, fue al cajón de la cocina y sacó una libreta nueva que había comprado de más por exactamente esa razón. La puso sobre la mesa frente a Carlos. Empieza por anotar todo lo que gastaste esta semana. Todo. El café, el bus, lo que le mandaste a tu mamá, la cerveza del viernes, todo. Carlos abrió la libreta, tomó el lápiz, y durante los siguientes 40 minutos, mientras Diego leía en el sofá, Carlos escribió en silencio con esa concentración seria de quien está mirando por primera vez algo que siempre estuvo ahí. Cuando terminó, levantó la vista. Su cara tenía exactamente la misma expresión que la de Diego aquella tarde en el baño de la bodega. Diego no dijo nada. No hizo falta. Solo asintió una vez, despacio, y volvió a su libro. Eso es lo que nadie está dispuesto a hacer. No porque sea imposible, no porque requiera un título universitario, ni una herencia familiar, ni una suerte especial, sino porque requiere detenerse, mirar, escribir, incomodarse. Y la incomodidad, cuando has pasado años sobreviviendo, se siente como un lujo que no puedes permitirte, hasta que entiendes que es exactamente al revés. La incomodidad de mirarte con honestidad es lo más barato que existe. Lo que no puedes permitirte es seguir sin hacerlo. Diego Morales llegó a Dallas con $40 y la convicción de que trabajar duro era suficiente. Hoy sabe que trabajar duro es el punto de partida, no la solución. La solución está en esa libreta barata, en esa pregunta simple que se hace antes de cada gasto, en esa llamada incómoda a su familia, en ese café preparado en casa a las 4 de la mañana, en ese $50 mensuales que trabajan mientras él duerme, en todo lo que nadie le enseñó y él decidió aprender solo,
con una libreta, en el silencio de una cocina de Dallas a las 2 de la madrugada. Y si estás viendo esto desde algún lugar del mundo donde el dinero también desaparece sin que entiendas bien por qué, quiero que sepas algo. No eres irresponsable. No eres malo para el dinero. Probablemente eres alguien al que nadie le enseñó cómo funciona el dinero en realidad. Y eso tiene solución. Tiene una solución aburrida, lenta, incómoda y completamente al alcance de cualquiera que esté dispuesto a hacer lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Detenerse, mirar y escribirlo todo en una libreta. Diego llegó aquí con $40 y la creencia de que el esfuerzo lo era todo. Se fue de este capítulo de su vida con deudas en cero, un fondo de emergencia real, dinero invertido trabajando por él, y algo que no tiene precio, la capacidad de enseñarle a otros lo que nadie le enseñó a él. No fue suerte, no fue un golpe de fortuna, fue una libreta, una pregunta honesta y la decisión de hacer lo que la mayoría evita. Si la historia de Diego te movió algo por dentro, si en algún momento pensaste, esto me suena, esto lo he vivido yo, o ojalá alguien me hubiera contado esto antes, entonces este video fue para ti. Dale like, que con ese simple gesto nos ayudas a llegar a más personas que necesitan escuchar exactamente esto. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Aquí cada semana hay una historia nueva, una lección real y una razón para seguir creyendo que el cambio financiero es posible, sin importar desde dónde estés empezando. Déjame en los comentarios cuál fue el momento de Diego que más te impactó. O cuéntame si hay algo en tu propia historia financiera que reconociste en la de él. Leo cada comentario. Hasta la próxima historia. Cuídate mucho